Cordial saludo de parte de la institución educativa Manuel Rodríguez Torices, de parte del profesor Levi José González, docente del área de tecnología informática, a ustedes los estudiantes de la institución. En el tema de hoy que vamos a desarrollar está titulado Algoritmos con estructuras condicionales dobles. En la clase anterior hablamos sobre el tema de estructuras condicionales simples, es decir, que era sí o no. Aquí en este proceso vamos a ver, de pronto tiene otras opciones, sí, si no, y otras opciones más. Entonces, vamos a continuar este tema. El propósito de este tema es construir flujogramas para representar soluciones de problemas de la vida cotidiana utilizando la simbología propia de la programación. Y el indicador de desempeño es: utilizo el pseudocódigo y los flujogramas para representar algoritmos con estructuras condicionales dobles. Bueno, primero vamos a hacer una definición de qué es una estructura condicional doble. Aquí tenemos dos ejemplos, uno en pseudocódigo y otro en diagrama de flujo. Entonces, ¿qué son las estructuras condicionales dobles? Son aquellas que permiten elegir entre dos opciones o alternativas posibles en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Estas estructuras se representan de la siguiente forma. En pseudocódigo, que es a través de textos, comandos, es si viene luego la condición entre paréntesis, entonces si la condición se cumple, entonces ejecuta esta instrucción o la instrucción 1 o el bloque de instrucciones 1. Si no, entonces ejecuta el bloque de instrucciones siguiente o bloque de instrucciones 2, por ejemplo, y luego finaliza con el fin sí. El diagrama de flujo, ¿cómo es? Viene el flujo, llega un rombo que es el condicional, se escribe la condición entre paréntesis y podemos comparar una variable con un número o una variable con otra, y si cumple esa condición, entonces ejecuta las tareas realizadas o los bloques de la tarea verdadera y vuelve y sigue su recorrido. Si la condición no se cumple, entonces ejecuta los bloques del lado izquierdo, es decir, las tareas que corresponden si la condición es falsa o no se cumple, y luego retorna al mismo punto si fuera verdadera, y luego sigue con el proceso. Bueno, ¿dónde? Si la condición es sí, indica el comando de comparación. Condición indica si la condición a evaluar. Entonces, procede a las acciones a realizar cuando se cumple la condición. Instrucciones son las acciones a realizar cuando se cumple o no la condición. Si no, procede a las acciones a realizar cuando no se cumple la condición. Dependiendo si la comparación es cierta o falsa, se puede realizar una o más condiciones o más acciones. Ejemplo de un condicional doble. Aquí encontramos un algoritmo en pseudocódigo, en texto, que calcula la media aritmética o el promedio, como nosotros lo conocemos comúnmente, de tres números, y devuelve su raíz cuadrada, si existe. Entonces, aquí primero lee la variable 1, el número 1, lee luego la variable 2 o número 2, y luego lee el número 3. Luego suma los tres números, suma n1 más n2 más n3, la guarda en la variable suma. Entonces la variable media, que es la que va a guardar el promedio, es la variable suma, la divide entre 3. Recordemos que el promedio es la suma de todos los elementos dividido entre el número de elementos sumados. Entonces eso indica. Ahora, recuerden que las raíces cuadradas son para números positivos. Entonces,
Si media es mayor o igual que 0, es decir, es un número positivo, entonces sí se cumple inicio. Y raíz, que es la variable que va a almacenar la raíz cuadrada de media, es decir, la raíz cuadrada del número que nos dé ahí del por medio. Y luego imprime la raíz cuadrada, el número. Y fin, ahí termina. Si no, escribir no es posible hallar la raíz cuadrada. Y luego aquí va un fin. Recuerden que aquí el inicio va un inicio, al comienzo va un inicio y aquí al final va un fin. Bueno, esto ha sido la clase por el momento. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda o inquietud, la pueden hacer al WhatsApp o al correo electrónico y Manuel Rodríguez Torices, todo pegado en minúscula, @gmail.com. Bueno, luego, ahora vienen las actividades. Las actividades están divididas en dos partes: en la hora de interpretar y la hora de practicar. La hora de interpretar tiene dos partes. Una parte que tiene 5 enunciados que hay que responder V si es verdadera o F si es falsa la proposición o el enunciado. Entonces tenemos A. Las estructuras condicionales dobles se limitan a la ejecución de una sola opción o alternativa posible. B. Las estructuras condicionales dobles pueden ejecutar varias instrucciones tanto si la condición evaluada es verdadera o es falsa. Las estructuras condicionales dobles necesitan del resultado de una condición para realizar una tarea o instrucción. Las estructuras condicionales dobles examinan la condición y siempre ejecutan las instrucciones asociadas al no. Y el punto E, las estructuras condicionales dobles ejecutan las tareas o instrucciones si la condición que evalúa es falsa. Ese es el tercer punto. Son 5 incisos. Hay que responder F o V. Y luego sigue el punto del gráfico. Aquí aparece una preposición y hay que distribuirla de forma lógica en este gráfico o mentefacto. ¿Qué dice la preposición? En los lenguajes de programación, las estructuras condicionales dobles, que permiten elegir entre dos opciones o alternativas posibles, ejecutan convenientemente, comandos verdaderos y falsos. Entonces, un truco para poder ubicar esta preposición en el cuadro es, por cada coma es un segmento y lo podemos ubicar en cada cuadro. Por ejemplo, en el primer cuadro, en el lenguaje de programación va aquí. Luego aquí puede ir una flecha. Las estructuras condicionales dobles van aquí, que permiten elegir entre dos condiciones o alternativas, van aquí posibles, ejecutan convenientemente comandos verdaderos o falsos, van aquí. Y listo. Ahora continuamos con el punto de la hora de practicar. Aquí hay un diagrama de flujo y el objetivo es interpretar las instrucciones del siguiente flujograma y escribir el pseudocódigo que corresponde. Entonces, este es un diagrama de flujo que a simple vista lee un número, pregunta si el número es mayor. Si el número es mayor, entonces le saca el logaritmo de ese número y lo almacena en una variable n, luego imprime el logaritmo en pantalla y por último finaliza. Si el número es menor, es decir, es negativo, dice un mensaje: no se puede calcular el algoritmo porque es negativo, y finaliza. Entonces esto es lo que hace el algoritmo, es simplemente pasarlo a pseudocódigo, es decir, a comando de texto. Bueno, espero que estas actividades las puedan desarrollar. El plazo máximo de entregar las actividades la próxima semana, en la próxima clase. Entonces, les invito a colocarse al día, a realizar las actividades pendientes. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en escribirme al WhatsApp o al correo electrónico. Recuerden que todavía estamos en pandemia, que debemos cuidarnos, permanecer siempre en la casa. Si vamos a salir, hay que usar tapabocas, mantener el distanciamiento y no estar en lugares donde hay mucha aglomeración de personas, es decir, donde hay más personas pegadas, porque esos son vectores de contagio.
Entonces les deseo una buena semana y trabajen juicioso, estudien, recuerden que vamos a terminar. Chao.